mi mejor amiga usó mi voz para ganar el reality show más grande del país. El día de la final, hice que todo el mundo escuchara su verdadera voz, y fue una decepción. Si alguna vez vieron el programa de Next Icon y pensaron que la ganadora, Vanessa, tenía una voz de otro mundo, tienen razón. Era mi voz. Yo era la sombra en el sótano, la chica fea que cantaba mientras ella solo movía los labios. Pero la avaricia rompe el saco, y Vanessa se olvidó de quién era el motor de su fama. Vanessa y yo crecimos juntas en un barrio de escasos recursos. Éramos muy unidas y siempre hacíamos todo juntas. Cantar siempre fue uno de nuestros hobbies favoritos, pero mientras crecíamos, las diferencias se empezaron a volver muy evidentes. Ella se convirtió en una mujer hermosa, con la cara de una muñeca de porcelana y el cuerpo de una modelo. Pero cantaba como un gato pisado. Yo, en cambio, tenía un registro de 4 octavas y cualquiera que me oyera cantar quedaba encantado con mi voz. Pero pesaba 15 kilos más de lo que la estética televisiva permite y mi autoestima nunca fue la mejor, por lo que no solía arreglarme tanto como Vanessa. Cuando oímos sobre las audiciones en nuestro pueblo pensamos que era la oportunidad de nuestras vidas. Y como todo lo que hacíamos, fuimos juntas a audicionar. Cada una realizó su audición respectiva, pero ambas obtuvimos respuestas negativas. Después de que los productores nos rechazaron por separado, ella me convenció de un plan maestro, o así lo había llamado ella. Me dijo que hiciéramos un pacto. Yo cantaría desde una cabina oculta bajo el escenario, conectada directamente al sistema de audio, y ella haría el playback. Me prometió que dividiríamos el premio de $1 millón porque con mi voz no había forma en la que perdiéramos el concurso. También dijo que me lanzaría como compositora una vez terminado todo. Yo, ingenua y desesperada por salir de mi barrio, acepté. En ese entonces, jamás hubiera imaginado que Vanessa sería capaz de hacerme daño. Éramos las mejores amigas, pero imagino que el dinero cambia a las personas. Recuerdo las tardes de lluvia en el barrio, sentadas bajo un techo de chapa que goteaba, compartiendo un solo par de auriculares para escuchar a las grandes divas del momento. En ese entonces, Vanessa me miraba con una admiración que juraría que era real. Cuando seamos famosas, tú serás la voz y yo seré la cara, y el mundo se arrodillará ante nosotras, solía decirme mientras me trenzaba el pelo. Yo le creía. Compartíamos hasta el último trozo de pan y soñábamos con alfombras rojas que nos sacaran del barro. Cuando comenzó el concurso, tal y como dijo Vanessa, comenzamos a pasar cada ronda sin problemas. Entre su carisma y sus atributos físicos, Vanessa era la popstar perfecta. Agregando mi voz a la ecuación teníamos el éxito asegurado. Hasta que las cosas empezaron a cambiar. A medida que avanzábamos a la final, Vanessa dejó de ser mi amiga para convertirse en mi carcelera. El éxito se le subió a la cabeza de una forma asquerosa. Me obligaba a quedarme encerrada en el sótano del set durante horas para que nadie nos viera juntas. Me decía que si alguien me veía, pensarían que ella tenía una asistente gorda y arruinaría su imagen de perfección. Jamás la creí capaz de algo así. Ella solía subirme el ánimo cuando mis inseguridades me afectaban y ahora era ella la que las provocaba. Las cosas se volvieron todavía peores cuando ella comenzó a salir con el productor ejecutivo, un tipo llamado Julián. Los escuché a través del sistema de monitoreo una noche. Ella le decía que yo era una herramienta prescindible y que, en cuanto ganara la final, me inventarían un contrato de confidencialidad falso para mandarme de regreso a mi pueblo sin un peso. Julián se reía y le decía que no se preocupara, que una don nadie como yo no tendría voz, literalmente, contra el equipo legal de la cadena. Fue como un balde de agua fría cayendo de repente sobre mí. Años de amistad desvaneciéndose en un instante. Ahí por fin lo entendí, Vanessa no era mi amiga, todo por lo que pasamos juntas ya no importaba. Me trataba como basura. Me hacía limpiarle los zapatos antes de salir al escenario porque decía que mi energía de servidumbre le traía suerte. Me prohibió comer la comida del catering porque decía que el olor a grasa de gente pobre le afectaba la garganta. Ella se había olvidado por completo que la garganta que el mundo amaba era la mía. A veces, a través de las rejillas de ventilación, escuchaba a los otros concursantes reír y celebrar sus avances. Yo no podía salir ni a estirar las piernas. Vanessa me traía ensaladas marchitas y me recordaba, con una frialdad que me erizaba la piel, que si alguien descubría el truco, no solo se acabaría el show, sino que yo terminaría en la cárcel por fraude. Me manipulaba usando mi propio miedo,
aislándome del mundo hasta que empecé a dudar de si mi voz seguía siendo mía o si ya le pertenecía legalmente a ella. Esa soledad impuesta fue la que terminó de romper el último hilo de lealtad que me quedaba. En el silencio de ese sótano, mi resentimiento se convirtió en una partitura perfecta de venganza. No podía entender cómo la había soportado por tanto tiempo. Para la gran final, Vanessa eligió una balada imposible con un clímax de notas altísimas. Sabía que ella no podía dar ni el do de pecho, así que dependía totalmente de mí. Las semanas previas a la final fueron un descenso al mismo infierno. Vanessa ya ni siquiera me miraba a los ojos cuando me pasaba las partituras. Me las tiraba al suelo como si fuera un perro de casa que ya no necesita caricias, solo resultados. Una tarde, mientras ensayábamos a puerta cerrada, se quejó de que mi vibrato sonaba pesado, como mi cuerpo. Me obligó a repetir una nota alta 30 veces seguidas mientras ella se retocaba el maquillaje frente a un espejo, ignorando que mis cuerdas vocales estaban al límite. Dijo que todo debía estar perfecto para la gran final. Lo más doloroso no era el cansancio, sino ver cómo utilizaba mis sueños para decorar su camerino. Se compraba joyas con los adelantos del programa mientras yo seguía usando los mismos zapatos rotos con los que salimos del barrio. Es por tu seguridad, me decía Julián con una sonrisa gélida, si te ven con lujos, la gente hará preguntas. Me di cuenta de que no solo me estaban robando la voz, estaban intentando borrar mi existencia para que, cuando el telón cayera, no quedara ni el rastro de la mujer que realmente había construido ese imperio. Vanessa estaba segura de que yo jamás la traicionaría, lo que ella no sabía era que yo, además de cantar, sé de ingeniería de audio. Y estaba harta de soportar su maltrato. La noche de la final, antes de que empezara el show, me metí en el rack de conexiones. Saboteé el puente de señal. Configuré su micrófono de mano, el que se supone que estaba apagado, para que se activara al máximo volumen en cuanto yo presionara un pedal en mi cabina. Y mi propia voz, la grabé en un bucle de 5 segundos de retraso. Todo saldría perfectamente mal en televisión en vivo. Vanessa salió al escenario con un vestido que costaba más que mi casa. Empezó la música. Ella comenzó a mover los labios con esa sonrisa de suficiencia que a estas alturas me daba asco. En el primer coro, presioné el pedal. De repente, la voz de Ángel que salía de los altavoces se cortó en seco. En su lugar, el estadio entero y los 20 millones de personas en sus casas escucharon el sonido real, Vanessa jadeando por el baile, desafinando horriblemente y emitiendo unos gallos que daban vergüenza ajena. Ella no se dio cuenta por los audífonos internos. Seguía posando como una diva mientras el público se quedaba en un silencio de muerte que luego explotó en risas. Para el clímax de la canción, donde ella tenía que lucirse, solté mi voz con el retraso de 5 segundos. El efecto fue dantesco. Se escuchaba mi voz perfecta cantando una frase, mientras ella movía los labios para la frase siguiente con su propia voz chillona de fondo. Parecía un video de terror mal editado. En medio de la transmisión en vivo, Vanessa entró en pánico. Se dio cuenta de que algo fallaba y, pensando que su micrófono estaba apagado, gritó hacia el suelo, hacia donde yo estaba, «Canta, gorda estúpida, canta ahora». Pensando que yo simplemente había dejado de cantar. Ajena a la situación real. Ese grito salió nítido por todos los televisores del país. La transmisión se fue a negro a los pocos segundos, pero el daño era irreversible. En un segundo, lo perdió todo. Vanessa fue escoltada fuera del escenario bajo una lluvia de abucheos. De ahí en más, todo fue en picada tanto como para el show, como para Vanessa y su novio. El programa fue cancelado y la cadena la demandó por fraude masivo. Julián perdió su carrera y terminó trabajando en una radio local de mala muerte. Su reputación completamente arruinada por su propia incompetencia. Pero yo, el técnico de audio del show, que odiaba a Vanessa tanto como yo, filtró la pista limpia de mi voz a todas las redes sociales esa misma noche con el título, La verdadera dueña del trono. El video se hizo viral en minutos. De ahí en más, mi vida se llenó de oportunidades. Miles de canales de prensa querían entrevistarme para hablar de mi experiencia. Las disqueras no paraban de intentar contactarme, tenía ofertas amontonándose. De la nada a nadie le importaba mi físico, solo mi talento. Por otro lado, Vanessa vive en la casa de sus padres, con las ventanas cerradas porque la gente le grita estafadora cuando la ven en la calle. No puede conseguir trabajo porque su cara es el símbolo nacional del fraude. Su carrera quedó enterrada en el suelo.
Vanessa tendría que atenerse a las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, acabo de firmar con la disquera más grande del mundo. Vanessa quería mi voz para ser reina. Yo usé mi voz para enterrar su corona bajo el peso de su propio orgullo.